Súper bien. Bueno, Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nunca decimos. Yo soy Debbie yo soy Euli. y hoy vamos a estar muy nostálgicas porque vamos a hablar de bueno, voy a hablar por mí, de mi época favorita, los 2000. Bueno, nostálgica tampoco, no vamos a llegar. Vamos a recordar cosas. Claro, pero hay cosas que uno dice, ay, como que extraño enviar un zumbido y que la gente me haga caso. Yo a veces pienso en eso, no en los subidos, sino en las cosas que no van a pasar o que obviamente no van a vivir como las nuevas generaciones, porque son cosas que van a ser únicas de ese momento. Y a mí hay un punto importante que es, o siempre lo recuerdo, como que me parece muy loco que uno escribía los trabajos, o sea, cuando te mandaban a hacer trabajos en hojas blancas, que tú tenías una hoja de examen con lineecitas y con las medidas, que era 4 4 3 3 o algo así, no me acuerdo, creo que eran esas las medidas, y que tú con un clip las ponías encima y hacías todo tu trabajo a mano. O sea, eso para mí es como, qué loco que uno hacía eso en ese momento. Obviamente no existían las computadoras o no todos teníamos acceso o tampoco era que lo pedían en la escuela, hasta tiempo después. Entonces eso como que siempre me digo, esta gente nunca va a entender qué significa eso. Y si se te llegaba a mover ese clip, te quedaba la letra así. Claro, igual que lo de las exposiciones con las láminas. Y Eso ya va. era clave. Y no solamente que tenías las láminas de papel, sino que tenías que tener una lámina de presentación de todas esas láminas de papel. Y me confirman acá que ustedes se dividían para hacer las láminas y todas las láminas eran completamente diferentes, entonces parecía que estabas viendo un arroz con mango. No, y no solo eso, más allá de eso, en la lámina se notaba como qué tipo de estudiante eras también, porque habían unas súper pro elaboradas, yo era esa, pero estaba la otra que si la lámina y el marcador y chao, bórralo, era eso nada más, pero no sé, que uno le ponía que el color, que el no sé qué, que pone, si eran, depende de la temática, también te ponías a hacerle dibujo, bueno, yo era así, o sea, era como que la exposición te exponía básicamente en el sentido de tú como estudiante. Claro, a mí me acordaste de algo ya, esto era cuando abandonamos las láminas y estábamos con las presentaciones, las diapositivas en la universidad. Y en mi grupo, nosotros como que éramos muy buenos estudiantes, aplicados, entonces como que ya habíamos trabajado mucho juntos, teníamos como una forma de hacer las diapositivas y todos ya sabíamos. Y había un estudiante que había quedado como sin equipo y bueno, lo metieron al nuestro. Nuestras diapositivas eran todas así profesionales y el chico metió como muñequitos o dibujitos con armas. Fue muy divertido, era como que no Es tenía que que él ver se una nota cosa. que no es constante con ese grupo. Ey, pero una cosa que yo rescato y digo, bueno, no rescato, que ahora pienso y digo, esto hubiese sido tan divertido tenerlo cuando uno estudiaba, o al menos no sé si estaba y no lo sabíamos usar, porque eso también, habían herramientas que no sabíamos usar, porque no es como ahora que es no lo sabes usar porque no te aplicas, pero antes era como una información clasificada. El tema de la universidad principalmente, de que te tenías que reunir, no sé qué, hubiese sido tan fácil tener Drive y poder tener las versiones de los cambios y los comentarios que ahora existen con Dots, por ejemplo. O sea, Ujú. eso hubiese sido lo máximo, principalmente cuando hacías trabajos que eran en equipo, que cada uno hacía su parte, porque cada quien lo hacía como se le cantaba o ponían el formato que quería y al final el que armaba el trabajo era el que trabajaba más porque tenía que acomodarlo de todos porque no seguían los formatos. Eso hubiese sido una gran ayuda en ese momento, pero bueno, ahora ya no existió. Que obviamente, por ejemplo, yo que usamos Word, cuando yo hice tesis, yo tenía tesis, esta sí, tesis uno tesis 2 no sé cuántas tesis final, tesis para Y que porque no te no había las equivocaras de versiones. archivo, que no te equivocaras de archivo. Bueno, y nosotros al menos tuvimos eso. Yo recuerdo mi hermano cuando hizo su tesis los tenía en disquetes, que eran estos que yo llegué a ver o conocer muy poco, Sí, claro. y si eso se moría, se moría. O sea, ahí se acababa tu tesis. O sea, no había nadie que pudiera solucionar lo que estaba ahí adentro. Bueno, Y a nuestros ver, disquetes eran los pendrive. claro. Y eso ya era súper novedoso. Y los primeros eran así grandísimos.
Sí, total. Pero, ajá, nos fuimos para allá, pero, por ejemplo, cosas como, a ver, el Internet y la computadora y todo eso no era que todo el mundo tenía en su casa No. tampoco. Y, por ejemplo, yo llegué a tener una computadora a los 12, 13 años aproximadamente, que no tenía Internet porque en mi casa no llegaba el Internet y es la fecha y todavía creo que no llega el Internet. Casi que casi la montaña. Pero uno utilizaba Encarta, yo amaba Encarta. Los juegos de Encarta, buenísimo. Para los que sean muy jóvenes y no entiendan, Encarta era como un chat GPT, pero solo de tareas escolares. O sea, uno ponía ahí Exacto. lo que quería hacer de trabajo y ella te traía información bastante básica Claro, de era eso. limitado. No era Internet, pero bueno, para una persona que no tenía Internet era una gran ayuda. Porque, o sea, por ejemplo, en mi caso que no, como les digo, no llegaba al Internet donde yo, bueno, no había Internet básicamente, no había cómo ponerlo porque no llegaba. Yo lo que hacía era que iba los fines de semana al ciber, porque tampoco tenía cerca, o sea, y hacía todas mis tareas, o sea, como que investigaba todo lo que necesitaba y si no investigué algo me fregué y lo hacía en mi casa. Pero así era como que yo hacía mis tareas de, no sé, de chamita, pero, o sea, era muy loco porque no era que todo el mundo tenía una computadora y internet y es como ahora que es algo básico y no sé, desde los 3 años ya tiene un dispositivo. Uno no fue así. Claro, y si tenías internet, ibas a ir a consultar dos páginas, Wikipedia y El Rincón del Vago. Epa, sí, qué ¿Qué? horrible. El Rincón del Vago era como el ChatGPT de ahora, porque estaba básicamente los trabajos hechos. ¿Quién los hacía? No lo sabemos, pero ahí estaba la respuesta. Y Qué aparte, horrible. tenían la osadía de ponerle a la página El Rincón del Vago. Es como que aquí vas a encontrar todo lo que tú no quieres hacer por vago. Exacto, no, o sea, era como un poquito de vergüenza. O sea, ya que tu referencia diga Wikipedia era malo, pero que Sí. tú te tengas el atrevimiento de poner como referencia el Rincón del Vago era peor. Y lo peor era cuando, o sea, no lo ponía y por ahí había profesores que eran un poco más estrictos y sí buscaban de dónde sacabas esa información. Eso da pena porque los profesores te exponían, o sea, los profesores de antes no son como los de ahora en el sentido de que ahora como que los pueden amenazar que no puedes hacer eso por la psicología, que la no sé qué, que la emoción. Con unos eran crueles. Yo tuve Sí. profesores crueles. O sea, era que me vale tu autoestima. Me vale, iba a decir algo, pero no lo puedo decir, más a cortar el video. Pero me vale eso. Y sí, Yo a ellos digo no les ahora, importaba decir nada. Yo digo que, por ejemplo, ahora, no sé, porque obviamente no, yo no estudio, pero el tema de las calificaciones con toda esta cuestión de la autoestima y no sé qué, porque a ver, vamos a estar claros que cuando nosotros estudiamos eso era sacar buena calificación, era, no sé, era una autoestrellita que uno se ponía y uno se sentía, levitaba. Pero eso ahora, antes la gente era como que, bueno, 10 y hay gente que no le importaba y, por ejemplo, el que le importaba se da latigazos, yo. Yo, Pero ahora yo digo, ¿cómo lo manejarán? Porque con ese tema de ahora de la autoestima, de yo no sé qué, que no se sientan mal, que no hagan ciertas cosas. O sea, yo siento que de alguna manera han desvalorizado un poco más la meritocracia por esos temas. sí, Yo lo pienso, no sé. tengo entendido que hay colegios en los que ya el sistema de calificación no son puntajes, porque como que van un poco más allá y te evalúan integralmente, entonces es o aprobado o no aprobado y ya está. Yo siento que esto de las notas, si bien era una forma de demostrar que sabías acerca del tema, al final hacía que te terminaras comparando por eso. O esto de el cuadro de honor, sí hay mucho esfuerzo detrás de este estudio, detrás de todo esto, pero te quedas con la nota, o sea, y honestamente somos más que la nota y al final una nota no define lo que vas a hacer en un futuro, porque por ahí ves a alguien que era súper excelente en el colegio y es un mal profesional y al contrario, ves a alguien que por ahí en algunas materias no era bueno y en otras sí, y es una increíble profesional o alguien que no le importaba el bachillerato y en la universidad dijo, ¿saben qué? Yo quiero ser médico y lo hizo increíble. No, Entonces y siento que también había gente que era increíblemente buena y le valía un pito la calificación. Y en la vida profesional es brillante. O sea, a ver, hay una confusión, yo lo veo de esa manera.
Para mí la inteligencia no se mide en que si tú sacas buena nota o no, porque eso no te hace ser inteligente. Una No, calificación no te hace inteligente, porque tú puedes haber obtenido esa calificación a través de copiarte, caletrearte el contenido y eso no te hace inteligente. El ser inteligente es ser capaz de resolver una situación, tener una respuesta para una situación determinada en el momento que eso se requiera. O sea, la capacidad que tú puedas ofrecer para ese momento. Eso es la inteligencia. Pero que se mida, que, o sea, porque yo siento que para todo dicen, no, es que ella es muy inteligente, no sé, porque sacó 20 en nuestro sistema que se evalúa hasta 20. Pero capaz sacó 20 porque, no sé, se copió, hizo X, o sea, eso no, o sea, ahí sí yo siento que el concepto siempre estuvo mal definido. yo voy a ser sincera acá con ustedes porque yo no tengo vergüenza. Bastantes cosas que me tuve que caletrear en la universidad porque yo no sabía ni entendía lo que eran. Y así me gradué y me pueden preguntar y hay cosas que decía, me las caletreé. No le entendía a la Oh, profesora y ya está. pero yo voy a defenderte. Tu carrera se basaba en eso. Sí. Entonces, yo intenté estudiar derecho después de que empecé ciencias políticas y honestamente no duré 3 meses porque era como reconstruir algo que ya yo había desconstruido. O sea, ciencias políticas era una carrera que tú tenías que analizar mucho y entonces el ser caletrero no era bueno. Al pasar a derecho, para mí fue un shock. Yo dije, no, chao, esto no es para mí. Porque capaz sí, yo leía las cosas, no sé qué, yo la interpretaba, ¿sabes? Como que venía ya con ese patrón, tenía ya 3, 4 años estudiando ciencias políticas. Es difícil como que romper eso. A diferencia de una persona que pasa de derecho a ciencias políticas, siento que le aporta más. O sea, cuando es al Sí. revés. Pero ahí sí te digo que tu carrera es así, o sea, y igual que letrarse tampoco es que es fácil, es una habilidad. Y además es como que la ley es la ley, ya está escrita, o sea, tampoco es que yo puedo decir, la Claro. persona quiso decir que no, y Porque no puedes imagínate que jugar si con las todos cosas. empezaran claro, imagínate que si todos empezaran a interpretar lo que dice la ley, pues, o sea, harían cualquier 10, cosa también. claro, 10.000 interpretaciones. Me acordé de algo. Estábamos hablando de que, bueno, no todo el mundo tenía acceso a tener una computadora y cuando la tuvimos, yo recuerdo que a mí me regalaron una cuando yo me gradué de sexto grado, porque bueno, yo iba a pasar al liceo y entonces necesitaba para hacer trabajo. Por el Y Messenger. me dieron a mí y a mi primo que tenía mi misma edad también le dieron uno y sus papás no la dejaban usarlo porque la iba a dañar y que eso había salido mucho dinero. Y mi mamá me decía, ¿y Entonces, entonces para qué se la regalaron? Porque se supone que la idea es que como esta computadora es buena, entonces como que ustedes puedan aprender, si no, no les sirve de nada. Y a mí me parecía absurdo, pero había mucha gente en esa total. época que era así, que te daban cosas y era como que no, pero no la vayas a tocar porque la dañas. Sí, sí. Y lo de las computadoras es súper loco, porque aparte, o sea, habían muchos tipos de computadoras, pero normalmente la que podías acceder eran las gigantísimas, el CPU de 6 metros, una cosa así, grandísimas. Y por ahí el que tenía, no sé, que ya hubiera salido la pantalla un poco más plana, uno decía, tiene, porque esas eran súper caras, ¿no? Es que, y si tenía una lacto, ah, bueno, esa gente es trillonaria. Por ejemplo, en donde la primera que yo tuve fue usada. Mi mamá no me Ujú. pudo comprar una nueva, fue usada. Pero, por ejemplo, cuando yo no tenía computadora, había alguien del lugar, del barrio donde yo vivía que sí tenía. Entonces, por ahí, cuando yo necesitaba algo, yo iba a su casa y que, hola, mi mamá dice que te paga si me dejas hacer esas cosas porque necesitaba quizás imprimir o qué sé yo, y como yo no tenía, y obviamente yo vivía lejos del centro y no podía ir, o sea, el transporte no era demasiado bueno, era como que esas eran las formas, el dinero, ofrecer dinero para que te la prestaran. Y es Claro. loco porque uno lo piensa como esas cosas que vivió y ahora es básico, fundamental, diría yo, tener una computadora, tener internet, porque todo ahora se hace a través de eso. Claro, ahora es una herramienta sin la que yo creo que no podríamos hacer ni la mitad de las cosas que hacemos. Estamos hiper mega conectados y también la computadora es muy funcional en cuanto a los trabajos. Yo ahora no me veo haciendo una cuenta manual, o sea, sin Excel. ¿Cómo hacía la gente? Era como que su cuaderno de cuadritos. Sí, sí, no, yo no, o sea, no sé, muchas cosas y han cambiado, obviamente, yo a veces
de ociosa me pongo a pensar como, ¿cómo será estudiar ahora con todas las herramientas que hay? Porque uno iba con su bolsito y con sus cuadernitos y eso era lo máximo que tú tenías. Uno aspiraba a tener, no sé, colores norma, no a Yo tener tenía color iPad en o color. tener... Bueno, sí, María millonaria. Yo tenía Faber. Pero siempre quería, o sea, siempre quise, porque a mí siempre me encantó los dibujos y la cosa, y viste, los que se abrían, que eran Ajá, como muchos. Yo quería esos, pero bueno, eran caros, entonces no me los compraban, me compraban las de Faber-Castell y me tenía que conformar con eso. no hay de otra. ¿Y se acuerdan de cuando comenzó el tema de todo, que todos estábamos como en esta época muy misteriosa en la que solo escuchábamos música? Llegó el señor de la corto Me la y pongo pausa. dale. No cortes, no cortes. Ah, dale ya. ¿Ya? Sí, sí. Otra cosa que estaba recordando era esa época en la que éramos súper misteriosos o eso era lo que estaba de moda y entonces nos poníamos ausente en Messenger y nos las pasábamos descargando canciones en Ares como para elegir una parte de la canción y ponerla en tu nombre larguísimo de Messenger, en el cual habían páginas en que te decían cómo podías cambiar la tipografía, el color, la letra, todo. Sí, sí, tal cual. Pero ayer me trajiste otro recuerdo. No había nada más de los 2000 que tener el teléfono lleno de canciones que descargabas, Sí. porque que Spotify, y nada. Tenías que la difícil decisión de escoger cuáles eran tus canciones para escuchar infinitamente, porque si no tenías que volverlas a descargar y era la vida misma. Más los virus que te descargabas en la computadora por descargar esas cosas de manera ilegal. Claro, y ya va, los sonidos al principio sonaban horribles y luego salió el sonido polifónico. Eso era como que, wow, teléfono con sonido polifónico y parecía una chicharra, la verdad. Y cuando te pasabas, volviendo a las músicas, te las pasabas antes el Bluetooth era infrarrojo, Claro. Y y con el, tenías que tener el teléfono pegado para poder pasar la música. y cuando cambiamos del infrarrojo al Bluetooth era, échate más allá a ver hasta dónde llega. Era Qué loco. típico. Y uno, sí, qué loco que uno como que vivió todas esas cosas y a veces uno se puede adaptar, pero yo sí veo, o uno se pone a ver a los niñitos ahora. Y, o sea, la habilidad que tienen para manejar ciertas cosas, a veces uno se siente un poquito tía, porque pues hubo cosas que uno no las tiene desde chiquito, sino, a ver, tú creciste con papel, con juegos de niño, no sé qué, y esas cosas no, muy pocos las fomentan ya en los niños actualmente. Yo recuerdo que yo me reía de mi mamá porque cuando ella usaba la computadora solo usaba este dedo y hacía así. Así. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y me decía, por la máquina de escribir. Porque yo lo que utilizaba cuando trabajaba Claro. era una máquina de escribir y no utilizabas varios dedos, porque eso era duro, o sea, utilizabas dos. Que la máquina de escribir es horrible, porque yo me acuerdo que uno tenía una materia de mecanografía, era, ¿no? Sí. Que uno le ponían a escribir con la máquina horrible, porque a uno se le pasaban los dedos. Yo me acuerdo que horrible, o sea. Pero otra cosa que iba a decir que, por ejemplo, eso uno lo ve ahora con las mamás porque hacen así, cuando van a Claro, usar el teléfono, hacen así con un ya, solo dedo. ya va y hagan esta prueba. Díganle a alguien de estas generaciones nuevas y actuales que contesten el Claro, teléfono. O sea, como que hagan que van a contestar el teléfono y hacen con la palma de la mano así. Y nosotros hacemos así. claro, Y no, como que, discúlpame, yo hago hola. así. Sí, igual lo del corazón. A mí siempre me da risa esas cosas que ahora hacen como una cosa así y yo no puedo hacerlo bien, pero uno es así. O sea, es Claro. como muchos cambios que uno en su mente se siente joven, pero realmente han pasado en el medio muchas cosas que de cierta manera como que marca una brecha que no estamos tan jóvenes, la verdad. Entonces, es muy loco, pero también el mundo va muy acelerado. Claro. Entonces, a veces uno piensa que los 2000 fueron ayer y cuando te pones a sacar cuentas pasaron 20 años, una cosa así. Yo no sé, hay gente que nació en el 2007 y tiene la misma Y edad tienes que yo. 20. Tiene la misma edad que yo que nací en el 94. A mí me da mucha risa los memes de las de 30 que se sienten de 20.
Y sale de esta novela Victoria Rufo con dos trencitas así, Seríamos que se nosotras ve vieja. completamente. Y yo digo, espero no verme así tan acabada. Y bueno, en cierta Ay, parte no. no nos podemos comparar con alguien de 20, porque si tenemos 30. ¿Te acuerdas? No, obvio, pero que uno de cierta manera no se siente de esa edad y a veces sí te dicen que no lo aparentas, pero hay otra gente que te dice no te hagas que sí lo aparentas, pero en su mente tiene 24, así que por favor. Igual es real, pero cuando te juntas con alguien que tiene 24, te das cuenta que ya no tienes 24. Eso Sí, tal cual. es lo más común. ¿Sabes qué me estaba acordando ahora de los 2000? También el tema de cuando comenzaron los juegos en las computadoras, que eso era Ajá. lo novedoso. Y uno jugaba y que buscaminas en la computadora o juegos solitarios. Y yo recuerdo, Ya, pero tú jugabas, llegaste a jugar los jueguitos de estos, ay, no sé cómo se llaman, pero de esas y cosas. obvio, porque era lo más como un Ajá. del momento, pero para mí eran muy sangrientos. Yo sí, yo era muy varoncito con Pero eso. si Yo era muy tenía fan, mi lista de claves. Yo tenía mi lista de claves para jugar eso. yo jugué mucho los Sims, amaba los Sims y tenía la clave para generar mucho dinero y luego ya no era tan divertido jugarlo porque ya yo podía tener lo que quiera y hacer lo que quiera. Pero justo en estos días me salió un meme y se lo pasé a mi prima porque nosotros éramos muy fan de los Sims que decía que ahora después de los 30 ya entiendo por qué mis Sims se ponían a llorar en medio de la sala un día cualquiera Ahora todo tiene sentido. o no querían salir de sus casas. Los entiendo tanto, amigos. Sí, no, bueno, yo creo que habían tantas cosas, por ejemplo, ya uno también eso lo lleva un poco también a la infancia, porque yo me acuerdo que uno jugaba mucho también jueguitos de mesa, Monopolio y todo eso, y por ejemplo, yo sí viví, digamos que mi etapa de infancia fue un poco complicada porque a mí no me dejaban salir mucho de mi casa. Entonces, cuando me dejaban salir para la vecina, yo no quería volver a mi casa. Era como que jugar, porque me encantaba jugar Monopolio. O sea, era uno de mis juegos favoritos. Y yo no, o sea, yo no tenía hermanos pequeños de mi misma edad ni nada para jugar. Y era como que el único escape que tenía era salir. Entonces, o cuando tuve la computadora, la computadora. Y esas son cosas que uno ahora ve que los niños como que no interactúan mucho entre ellos porque están con las pantallas y todo eso, que obviamente eso no es algo que no va a suceder porque es parte del mundo de hoy, pero que son cosas que uno vivió y uno se quedó como con esos recuerdos de la infancia de pronto, porque ya eso uno ya no ve niñitos jugando, es la verdad. Claro, cuando estuve visitando a mis sobrinas, que ya son adolescentes, ellas estaban, o sea, como que con sus primos, todos en un mismo lugar, y todos estaban con los teléfonos jugando Ludo o Parchís en sus celulares. Y se dejaban comentarios por ahí, y era como que no es más fácil traer el juego a la mesa y que interactuemos. Pero no, esos son los Exacto. juegos del celular. No, y ahí cómo haces si vas perdiendo, no se lo puedes tirar el teléfono. No, No, mentira. le quita, viste, esta generación le ha quitado drama a las cosas importantes, como ya no quiero jugar Monopolio y levantaba el Monopolio y se caían las Ay, casas. se cayó la casa. O el típico, bueno, te odio, no me vuelvas a llamar y lanzabas la tapita del celular, dramático. La tapita del celular. Yo siempre quise tener el que era como aplastadito, el teléfono El aplastadito. Yo no lo B3, tuve. Ajá, yo el no lo tuve, Motorola ese no B3. lo tuve. Yo tuve Ajá. ese sí era Ese drama. me parecía hermoso y yo no lo tuve. Ese no lo tuve. Tuve el de que era así, Ah, el slider. el slider. Ajá, ese sí lo tuve. Ah, Pero el aplastadito no. pasemos por todos los teléfonos que, o sea, que pasamos. Al principio eso era un bloque de... era El un, Nokia, mi papá el le que se... decía que era un jabón azul. Parecía un jabón de pasta el primero, que era así y le sacabas la antena. Sí, yo me acuerdo, mi tía tenía uno y pesaba muchísimo, un Sí. Nokia, pesaba muchísimo. Tú podías golpear a alguien con eso y mínimo inconsciente quedaba. Y entonces le sacabas la antena, o sea, era súper loco y ahora uno ver los celulares de uno es súper loco. Después de ese, había uno también que tú le abrías como una tapa Sí, hacia abajo. claro. Y le tapabas luego. Ya va. Y estas nuevas generaciones no van a entender lo difícil que era expresar tus sentimientos en 120 caracteres. Eran.
150, ¿no? 20. Sí, por ahí. Y saberte las caritas, saberte cómo hacer las caritas en muñequitos de mensajes, eso es una habilidad. Y, Eso era una habilidad, uno saber armar su cosito. y tenías mensajes limitados. Es decir, que si querías enviar un testamento tenías que primero consultar cuántos mensajes te quedaban, porque si no ibas a quedar como en el medio de la discusión sin poder resolverlo. Exacto, es verdad que tenía mensajes limitados. Y el Qué tema, fuerte. Y ahora que la gente manda que uno, dos, tres, cuatro en una sola línea. Capaz por eso también uno es de que escribe todo como en párrafos grandes. Yo escribo todo en párrafos grandes. yo recuerdo también lo de las noches a mil. Recuerdo que tenía un novio que tenía que Sí. noches a mil y entonces te quería llamar a la noche. No, cariño, yo quiero dormir. Sí, sí, las noches a mil es muy loco. ¿Sabes con quién usaba eso? Con María Alejandra. Porque, ajá, uno no, que era la única forma uno de hablar por teléfono, porque tenía eso porque le salía más barato. Si no, olvídalo. Pero Pero ya no me gusta que me llamen. No me gusta hablar por teléfono. No, por favor. a mí, Si veo una llamada, le digo a José que conteste. a mí nunca me gustó, pero creo que el que no me gustara es porque el típico, saluda a tu tía quiere hablar contigo, Johnny, que, Hostia. hola Hola, tía, feliz cumpleaños. bendición. Ya va, pero yo a veces pienso, ¿por qué hacen eso? Porque, ok, uno dice, hola, bendición. ¿Qué puede uno esperar después de esa frase? ¿Qué pueden esperar ellos de uno después de esa frase? Ya uno no tiene más nada que decir, uno es un carajito. Y que, ¿cómo estás? Bien. ¿Y Bien, qué has hecho en y el ya. colegio? Tarea. No hay mucho más Ese para niño decir. es muy maleducado. Además te Pero quieren. es que sí, o sea, sabes que sí, puede ser que eso sea lo que hace que, porque si ves es algo generalizado, a la mayoría de nuestra generación no le gusta responder llamadas. Y si hay algo, por ejemplo, que a mí me genera ansiedad, es una llamada. O sea, es como, ¿por qué me llamas? No me llames, escríbeme. Y que esperando que cuelgue para preguntarle qué necesita. Para mí, una llamada por teléfono me genera la misma ansiedad que no sé, que someterme a una cirugía. Es como mi cerebro no sabe distinguir. Y dime cuando me dicen, no, bueno, te programé una llamada para mañana en el trabajo. Y yo, para ver qué, no, para que revisemos unos temas, listo. Además del estrés de la llamada, me van a echar. No, y aparte que uno se pone uno genera más estrés pensando en la llamada. O sea, ni siquiera llega. Si te dijeron que era para mañana, desde hoy estás pensando, ay, la llamada, mami, no. Yo ¿Y qué soy, voy a yo decir? Y soy si me completamente. preguntan, y además que yo tengo esto de que yo me disocio muy rápido. O sea, si algo a mí no me parece entretenido, no me parece divertido, yo me voy y comienzo a pensar, ¿y qué voy a cenar hoy? Cuando llegue voy a recoger la ropa. Y mi mayor miedo es estar en una llamada y que me digan, ajá María, Ah, María, ¿qué piensas tú de todo esto? Y yo así, bueno, me claro. parece muy bien. Y que María, pero estábamos hablando de algo malo. Me parece muy bien que lo traigas a colación. Yo honestamente, lo digo abiertamente, odio las llamadas de los trabajos. O sea, las odio, las detesto, no entiendo, no, no, pero bueno, hay que vivir con ellas porque son parte del trabajo, pero si pudiera evitarlas, lo haría. Entonces, pero sí, es algo porque en general no me gusta ningún tipo de llamadas, o sea, salvo esta. Yo les voy a preguntar algo a ver si ustedes ahí en los comentarios tienen alguna respuesta para esto o Euli misma. Ahora, yo, o sea, ahora yo veo que la gente no juega tanto con muñecas como yo sí lo hice en mi época y yo jugué con muñecas hasta que estaba, no sé si grande o no sé si la Hasta gente, ayer. hasta hoy, no mentira, pero yo estuve jugando con muñecas como hasta los 13 años, 12, 13 años. Y por ahí yo no sé si fue que jugué mucho con muñecas y ya a esa edad la gente no jugaba, o si de verdad sí hubo gente que como yo le encantaba. A mí me encantaba jugar Barbie o muñecas en general. Mm, yo no, o sea, yo no jugaba, tenía que ser una, no me gustaban mucho. Cuando jugaba con amiguitas, yo era la tía, sin muñecas, sin hijos, sin nada. Claro. Siempre visionaria. Este, me gustaba mucho más jugar cosas
de varón, honestamente. Carritos, trompo, cosas de esas que nada que ver, pero también puede ser que, o sea, yo convivía con primos, pienso yo, ¿no? Pero con mis amiguitas que vivían cerca, ellas sí jugaban con muñeca a la cocina. Nunca la cocina, no, yo tenía, en mi juego yo tenía a alguien que me cocinaba. Claro, siempre visionaria, siempre del lado correcto. Claro, pero esa parte no pasa de mi vida todavía, pero sí, A, siempre yo pensando que eso no me iba a gustar. a mí Y me pasaba, efectivamente. a mí me pasaba que tipo nos juntábamos con mis primos y ellos tenían en esa época Max Steel y nosotras Barbie, entonces siempre terminábamos casando Max Steel con Barbie porque ¿quién era el amigo de Barbie? Y la película no los confirmó, solo nos faltó que trajeran a Max Steel. Sí, yo tenía una sola que me regaló, creo que mi tía, y único que yo jugaba con la muñeca era que me encantaba hacerle, o sea, como coserle ropa. Ropa, claro. Ajá. Y hasta lo llegaban, tuve un conejito de mascota, yo le hacía ropa al conejo también. Pobre conejo. Pobrecito, me lo mató un gato y por eso todavía no me gustan los gatos. ¿En serio? Sí, Qué triste. un gato se metió a mi casa y bueno, lo mató. Ese fue mi primera pérdida de mascota. Y es que estamos hablando de mascotas y no quiero sonar cruel porque era algo, pero las mascotitas, los Ajá. tamagotchis, ¿no? Sí, yo no tuve, pero yo tenía una amiguita que tenía y ya me encantaba verla jugar con eso. Ahora tengo una de verdad. Claro. Y que yo ahora, Ajá. yo tuve de esas, pero no tengo una de verdad. Pero ya va, yo Ay, era sí, no. malísima. Me iba y se me olvidaba como por 3 días y la conseguía muerta, pero ya luego sabía Ya cómo sabemos por qué no revivirla. tienes una de verdad. No tengas una de verdad. Y No, mío, mentira. Pero era increíble, todo el mundo tenía uno de esos. Y uno, si no tenía, era como que, obviamente, como todo, uno se sentía como súper por fuera de que yo no tengo uno y yo quiero, pero también creo que eran caros, o no sé, o si lo pedías capaz te decían que no, o no sé, mi mamá era muy, no, eso no es importante, o eso no, no sé qué. Entonces, igual cuando yo hubo un creces, momento en mi vida que aprendí a no pedir ya porque me decían que no casi que a todo. claro. Entonces, cuando eran ese tipo de cosas, obviamente si eran cosas importantes, sí, mi mamá era como súper pendiente, pero cosas así de juguetes, no sé qué, era un no rotundo, o sea, no había ni discusión. Entonces yo aprendí a no pedir ese tipo de cosas. Claro. Yo, además de estos juegos, también jugaba, mis hermanos son mucho más grandes y ellos estaban en el tema de, ya había salido la primera Play. Yo tendría como, no sé, 7, 8 años y yo jugaba fútbol con ellos y béisbol y esos juegos de Play. Y siento que eso me hizo como despertar el interés por los deportes, porque a esa edad el tipo jugar fútbol, entonces era como que, ah, pero entonces a mí ya me gusta mirar fútbol y así una rueda, que tal El vez Nintendo, que jugaba Super Mario y todo eso. Super Bueno, yo Mario, tuve todo del chino. ya va, pero el Super Mario era bueno, incluso el del chino, Sí, que a veces se ya, paraba, claro. pero ya Pero va. bueno, fue parte importante de la infancia. ¿Quién no, o sea, que uno completara todos los niveles, eso era el grado de la vida. Yo me voy a sincerar con ustedes acá, yo no me imagino una adolescencia sin revista. O sea, ¿cómo que la gente ahora no hace los quiz de la revista Tú para ver si es un media naranja? Ey, sí. No, pero ahora están online, ¿no? No, no es No, igual, no nada, es. no sé. Bueno, yo en muy, soy muy millennial, así que yo no me veo leyendo libros digital. No puedo, no los puedo terminar, no le consigo la vuelta. Estoy todo el tiempo en la computadora y lo que menos quiero es luego desconectarme y estar en la computadora o en el celular o lo que sea. Yo necesito el papel. Perdónenme, calentamiento global, planeta, no puedo. Es que no es la misma sensación, obviamente, pero bueno, a veces comprarse todos los libros que te quieres leer está complicado. O Sí. sea, uno los lee, no es igual, pero te acostumbras. Yo los compro si por ahí el libro de verdad me encanta muchísimo y quiero, lo compro. Pero obviamente me encantaría tenerlos todos, porque a mí también me gusta leer, pero en el libro físico, pero es complicado también, porque ahora hasta para leer hay que tener una fortuna.
Bueno, a mí me parece bueno de acá de Argentina lo de las ferias de libros que hacen, o sea, Ujú. habitualmente o que ven una placita y te venden libros usados y obviamente es mucho más asequible que conseguirlo en otro lugar. Sí, Yo, nuevos, son mucho yo, más caros. yo utilizando la palabra asequible porque hace 2 días me salió un video de la diferencia entre asequible y accesible y yo solamente quería parecer. Accesible, vulgar, asequible, elegante. No sé si ha visto esos videos. Bueno, yo no Exacto. los veo, pero sí lo sé cuáles son. Y sabes que también ahora recuerdo que yo nunca estuve como que mucho en esa onda, pero todo lo que era asiático y que curiosamente ahora también está de moda, pero no sé, las comiquitas asiáticas, el Ajá, anime, ajá. todo eso, yo recuerdo que siempre me sentía muy excluida porque veía que mis amigos estaban con todo ese tema y a mí nunca me gustó. Y era muy Creo de que los 2000. yo vi varias, digamos que las más clásicas. Igual habían unas que eran como muy random, que el que era muy, muy fan las veía, obviamente, pero yo sí vi varias que me Yo gustaban recuerdo y solamente Pokémon. Y como que Pokémon, tampoco. Digimon, el otro, Naruto creo que era, el del fútbol, que no me acuerdo, Supercampeones creo que era, Ah, no, y viste no un sé, hay varias montón. más. Sí, sí, me gustaban. Por tampoco eran cosas como que uno, aquí volvemos a los estereotipos, siendo niña podía andar diciendo, ay, es que a mí me gusta, no sé qué, y uno como que, como tú vas a ver eso. Entonces, pero sí a mí me gustaban, veía cosas así, no sé. Pero no era algo como súper común tampoco. Siento yo, capaz sí, no sé. Bueno, en esa época era muy común que las mujeres jugáramos con muñecas y que los hombres jugáramos con carros. Así que la es como estúpido pensarlo porque al final, si los hombres iban a ser padres, también iban a terminar teniendo hijos y las mujeres íbamos a terminar conduciendo. Y yo estoy segura que de ahí vienen los estereotipos y el cliché de que las mujeres manejamos mal. Porque no, Bueno, pero si vamos a ir para allá, la realidad es que ¿qué le regalan a las niñas? Cocinas, muñecas, neveras, no sé qué. ¿Y qué le regalan a los niños? Carritos, cosas así. Entonces, ¿qué nos están diciendo inconscientemente? Que vamos a cocinar, que vamos a ser esposas, que vamos a tener hijos, y al hombre que va a ser exitoso y va a tener cosas y uno no. Y fin, exacto. eso nos lo implantan desde carajitos y no sé, como niño capaz te pueden gustar o no. Y bueno, si a un niño le llega a gustar que sea un juguete de mujer, bueno, ya lo están llevando al psicólogo al pobre niño porque eso va a ser raro, según el pensamiento de un padre retrógrado, ¿no? Pero bueno. Igual siento que ahora es mucho más libre el tema este de con lo que juegan los niños, porque me sale un video en TikTok de un chico que me quedé mirándolo y todo el tiempo y al hijo le encanta cocinar y le regalaron una cocinita y él está feliz con eso. Y si entras a ver los comentarios te das cuenta que le dicen cualquier Pero es cantidad de que cosas. claro, pero eso va también en la formación de los papás, ¿no? Porque si eso es una cadena, si tú no rompes con esa cadena, vas a seguir llevando a la siguiente generación esos patrones y esos pensamientos retrógrados, que la sociedad hoy es otra y bueno, eso también hay que adaptarse a eso, aunque por ahí nosotros en nuestra infancia hayamos visto cosas distintas. Entonces, eso es parte de uno. Yo siento que nosotros sufrimos un poco los millennials de esa nostalgia de saber que hay cosas que vivimos que ya no vamos a poder tener en la actualidad y como que las idealizamos también y que tal vez no todo era bueno, pero nosotros lo vemos así como que esos recuerdos que atesoramos y que nos parece muy lindo y que por ahí vemos ahora las nuevas generaciones y decimos esto de no se comunican y nosotros estamos, no sé, jugando con barro a los 9, 10 años. Sí. Sí, pero es eso, es parte de que el mundo ha cambiado también y no podemos pedirle a unos niños de ahora que actúen como actuamos nosotros cuando nos tocaba jugar porque obviamente no teníamos más nada que hacer, o sea, era como que ese tipo de interacción se daba a nivel más social y físico en presencial que ahora que con los medios digitales, que obvio, hay niños muy chiquitos que a veces les dan pantalla y me parece que no debería ser, pero bueno, yo como no tengo hijos no opino, pero sí, sí hay muchas cosas que se han perdido que de pronto sí valdría la pena rescatar y mantener, porque al final del día, eso es lo que va a ser
de adulto, eso es lo que va a influir en lo que sea de adulto. Claro, además siento que esto de que no estén en un mismo lugar y las personas, o sea, los niños no se estén comunicando entre ellos, hace que desaprendan o no aprendan bien a cómo relacionarse, porque por ahí se pueden relacionar con sus padres, sus hermanos, porque son las personas que tienen cercanas, pero luego son adultos y no van a saber cómo hablarles, cómo nada. Es que ya uno ni entiende a la gente de ahora cómo es bueno, lo que hablamos el otro día, no entendemos muchas cosas en el sentido de las fotos, de, no sé, las formas, los emojis. O sea, ya nosotros uno es viejo. Yo a veces trato de ver cómo es la cosa, porque ahora los emojis son otra cosa y yo no entiendo eso. Pero bueno, es parte de esa evolución de la cual uno de pronto ya se quedó como en una línea atrás, porque hay emojis que yo no sé cómo se usan No te lo y hay voy a memes que yo no entiendo. no te lo voy a permitir, Euli, no me digas que me quedé en una línea más atrás. Yo que digo que me siento 24 es muy difícil admitirlo, pero hay cosas que no entiendo. Y siento que estamos cayendo en esto de lo que caían nuestros padres y que ahora justo esta semana en Instagram todo el mundo estaba como haciendo su imagen Ajá, caricatura y no sé qué. Y yo ajá. decía, estamos a 3 pasos de comenzar a pasar fotos de Piolín. No, ya va, discúlpame, pero ya nosotros somos nuestros padres porque decimos lo vimos en TikTok. Ellos Exacto. decían que lo veían en Facebook, o Y, sea, y decimos en mi época, en mi generación, ya estamos. también, ya estamos. No, bueno, bueno, me voy a echar a la calle. ¿Se acuerdan que hace como 2 episodios yo dije que yo veía series para relajar mi mente? Es que tiene relación. Entonces estaba viendo Las Hechiceras de Waverly Place. Ya lo dije, ¿ok? Y este, una frase que me dolió y yo, ¿qué pasa? Porque era como que ella, no sé, estaba de súper vaga, qué sé yo, y decía como que estaba guardando energías para cuando llegara a 30. Y yo confirmo, vas a necesitarla. O sea, es terrible, pero hacían chistes como, ¿qué? Soy una vieja, vas a ser una vieja de 30 años. Y yo, una lágrima, yo con 30 años viendo esto. Yo no te podría jugar porque yo a veces veo Hilary Duff, Lizzie McGuire y no sé, a veces pongo la película o Hannah Montana. A mí me gustaban los Es que hechiceros es de como el Waverly el Place lugar también. seguro, de pronto, es como el lugar seguro que uno busca esa serie, que aparte ya sabe qué va a pasar, o sea, como que para la gente ansiosa. Y ahora que nos quitaron Disney Channel fue importante en los millennials. O sea, tipo las series, las programaciones. Yo amaba Sapinzón y siempre quería llamar y Sí. le decía a mi mamá, déjame llamar. Los que no sepan qué es, no es de su época. Pero Sí, que no, igual que sin ir tan lejos porque eso es más internacional, pero uno quería llamar Atómico para jugar el de Hugo. O sea, es más nacional, pues, para uno lo que quería era tratar de inmiscuirse en esto de la televisión, que eso fue muy novedoso, el que vos pudieras llamar y hablar igual que en la radio, y todo el mundo lo hacía, Ujú. y no pensaba en ¿Quién que no daba participó cringe. quién no participó en un concurso de radio? Todos alguna vez en nuestra vida participamos en un concurso de radio. Hasta ahora Richie se sacó unas entradas el año pasado. Bueno, está ¿Viste? bien. Es un tema que tiene muchísimas cosas y nada, podría ser otro episodio hablando de eso. Avísennos, Ah, si este es un tema lo va a que hacer les ella gusta. sola, ¿eh? Yo aquí Lo me va a hacer ella sola. paraba el monólogo de María y su teléfono de MP3. Claro. Avísenos si este es un tema que les gusta. ¿Qué es lo que más recuerdan así como con nostalgia? Aunque Willy diga que no nos vamos a poner a llorar, pero eso que ustedes dicen, ay, los 2000, el 98 cuando tenía esto o hacía esto o hablábamos de esto, porque ciertamente cada época tiene sus temas. A mí me encantó. Yo siento Me que acabo de acordar de los libritos de mensaje bonito. sí, como un mensaje para cada día, ¿no? Como ¿Por qué sentía eso? Qué horrible. Bueno, eso sí me da cringe. y sí, hay Pero cosas que ay, no, pero bueno, nada.
díganos qué recuerdan o si quieren que hagamos otro episodio de esto, porque bueno, hay muchas cosas todavía que podríamos hablar. Y Sí. nada, ese fue Gracias, el episodio. gracias por vernos. Suscríbanse, denle like, escríbanos TQM abajo. Lo vamos a saber apreciar. Y Y bueno, nos hasta vemos el en el próximo próximo. episodio. Chao. Chao. Ay, Dios.